Verán, hay días en los que uno abre los periódicos, ve las noticias o las escucha en la radio y escucha a los dirigentes políticos y se pregunta si la política española la escriben los hermanos Marx, los Valle Inclán o directamente los guionistas de una serie de humor un poco absurdo. Porque si uno junta todo lo ocurrido este fin de semana, incluso hoy, el resultado es sencillamente extraordinario. Por un lado, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto hoy reformar la ley electoral para que el partido más votado reciba un plus de diputados, una especie de promoción, un suplemento, un extra, una especie de promoción de supermercado. Compre usted unas elecciones y llévese varios escaños gratis. Por otro lado, el PSOE ha celebrado un comité federal después del mayor escándalo interno de corrupción que ha sufrido el partido en años. Y la conclusión es que aquí no ha pasado nada. Circulen, sigan ustedes con sus cosas. Esto es una minucia. Es maravilloso. Vamos a empezar por el principio. Partido Popular. Resulta que Alberto Núñez Feijóo quiere copiar modelos como el italiano o el griego para garantizar la gobernabilidad. Traducido al castellano, quiere asegurarse de que si gana las elecciones pueda gobernar aunque no consiga los apoyos necesarios. Porque lo que realmente le traumatizó no fue perder las elecciones. Lo que le traumatizó fue ganar y descubrir que para gobernar en España no basta con llegar el primero. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en 2023. El PP ganó las elecciones, es cierto, pero la política consiste en sumar apoyos. Y Feijóo no pudo hacerlo. Y como no pudo hacerlo, la conclusión a la que llega no es que quizá haya que construir otras alianzas, ampliar espacios o mejorar la estrategia política, no. La conclusión a la que llega es que hay que cambiar las reglas del juego. Es decir, que si el balón no entra en la portería, ensanchamos la portería. Si no llego a la mayoría, que me regalen unos cuantos diputados más. Así, por mi cara bonita. Bueno, eso no. Por su cara bonita no va a ser porque incluso en eso le gana también Pedro Sánchez. Es una idea verdaderamente asombrosa, porque España lleva casi 50 años funcionando con el mismo sistema electoral, y con ese sistema ganó Felipe González y tuvo una mayoría absoluta. Con ese sistema ganó Aznar y también consiguió una mayoría absoluta. Con ese sistema obtuvo unas mayorías simples, pero pudo gobernar José Luis Rodríguez Zapatero. Con ese sistema, Mariano Rajoy consiguió otra de las mayorías absolutas más grandes de nuestra democracia. Con ese sistema gobierna Pedro Sánchez. Y con ese sistema el propio Feijóo ganó las elecciones de 2023. Luego, el problema no es el sistema. El sistema solo dejó de servir el día que Alberto Núñez Feijóo descubrió que ganar no siempre significa gobernar. Es un poco como si el Real Madrid o el Barça pidiera que los partidos durasen 120 minutos porque perdió una final en la prórroga. La democracia no consiste en que te den el gobierno porque quedaste primero. Nuestro sistema democrático se fundamenta en la necesidad de reunir una mayoría parlamentaria que te permita gobernar. Siempre ha sido así. Y además hay algo extraordinariamente revelador. El mismo Feijóo que se hace trampas en el solitario proponiendo un regalito al que gane las elecciones, es el mismo Feijóo que acusa al gobierno de utilizar la ley de memoria democrática y esa llamada ley de nietos para hacer ingeniería electoral. O sea, considera sospechoso que españoles descendientes de españoles exiliados puedan obtener la nacionalidad porque al parecer, ay, Dios mío, podrían votar. Esto sí que es fascinante. Dar derechos a ciudadanos españoles es ingeniería electoral. Pero regalar diputados al partido que gana, eso es regeneración democrática en toda regla. A ver, la lógica de la política española de 2026 deja mucho que desear. Y mientras tanto, este mismo fin de semana,
ha viajado a Cataluña para participar en el Congreso del PP catalán, 8 años sin Congreso. Y allí descubrimos otra metamorfosis política verdaderamente admirable. Hace 2 años, el Partido Popular convocaba manifestaciones contra la amnistía. La amnistía significaba la ruptura de España, el fin del Estado, la rendición del gobierno, la humillación nacional, Dios mío, se hablaba de golpe institucional, de traición, de descomposición democrática, de ruptura constitucional. Algunos dirigentes incluso parecían anunciar prácticamente la llegada del apocalipsis. Y ahora resulta que hay que pasar página. Ahora resulta que hay que dejar atrás el proceso. Ahora resulta que hay que mirar al futuro. Ahora resulta que Cataluña es imprescindible. Y ahora resulta que Feijóo utiliza prácticamente el mismo lenguaje que utiliza, por ejemplo, Salvador Illa. Porque según explicó el presidente del PP, no será posible cambiar las mayorías en España sin contar con Cataluña. Un descubrimiento extraordinario, la pólvora mojada. Cataluña existe. ¿Quién lo hubiera dicho? Se lo imaginan hace 2 años. Y claro, uno entiende perfectamente la necesidad política del Partido Popular. Necesita crecer en Cataluña. Necesita acercarse a Junts. Necesita dejar abierta una puerta. No vaya a ser que nos quedemos a 5 o 6 escaños de una mayoría y tengamos que entendernos con Puigdemont. Todo eso puede entenderse. Lo que cuesta más entender es cómo se pasa de organizar manifestaciones contra la amnistía a pedir que todo el mundo pase página en apenas 2 años. Pero bueno, tampoco hay que ser demasiado exigentes. En la política española actual, la hemeroteca ha dejado de ser un problema para convertirse en una simple sugerencia. Y mientras tanto, en la otra esquina del Rin, el PSOE celebraba su comité federal. Y allí sí que asistimos a una auténtica obra maestra del realismo mágico. Porque después de los escándalos, de las investigaciones, de las dimisiones, de los audios, de las informaciones y del desgaste político evidente, la conclusión oficial fue que todo sigue exactamente igual. Cierre de filas, aplausos, resistencia, unidad, por supuesto. Todos adelante. Ahí, como un solo hombre. Aquí no ha pasado absolutamente nada. Si el PP ha decidido cambiar las reglas del juego porque perdió unas elecciones, el PSOE ha decidido directamente negar la evidencia, negar la realidad. Y así vamos. Un partido quiere diputados de regalo, el otro quiere borrar de un plumazo los problemas mediante una reunioncilla así de fin de semana, de domingo, de sábado por la mañana. Unos descubren ahora que Cataluña es importante y otros descubren que la corrupción desaparece si se aplaude suficientemente fuerte o sencillamente nos echamos unas risas en el hemiciclo. Y mientras tanto, los ciudadanos contemplan este espectáculo con una mezcla entre incredulidad, cansancio y resignación. Porque el verdadero problema de la política española no es que los partidos cambien de opinión. El problema, porque todos los partidos cambian, lo sabemos, el problema es que ya ni siquiera se molestan en explicar por qué. Lo que ayer era intolerable, hoy se convierte en imprescindible. Lo que ayer era un ataque a la democracia, hoy es una necesidad de Estado. Lo que ayer era corrupción insoportable, hoy lo podemos considerar como una anécdota. Lo que ayer era una ley electoral perfectamente válida, hoy hay que cambiarla porque tal y como está, no me vale. Y todo ello en apenas, nada, un par de añitos o 3 como mucho. La política se ha convertido
en una sucesión de posiciones provisionales que duran exactamente hasta la siguiente encuesta. Y quizá por eso cada vez más ciudadanos tienen la sensación de estar asistiendo a una enorme representación teatral. Los discursos cambian, los principios se adaptan, las convicciones se flexibilizan, las líneas rojas se borran, desaparecen. Y todos ellos nos piden que olvidemos lo que dijeron hace 6 meses. Eso queda viejo ya. Por eso uno escucha a unos pedir escaños de regalo, a otros hacer como si nada hubiera ocurrido. Y claro, termina pensando que España no necesita una reforma electoral. Ni siquiera necesita un cambio de mayorías. Quizá lo que necesite es simplemente recuperar una vieja costumbre, que los políticos crean un poquito, en aquello que dicen. Porque cuando todo cambia según convenga, cuando todos rectifican sin reconocerlo y cuando nadie asume ninguna responsabilidad, la política deja de parecer una actividad seria y empieza a parecer una comedia. El camarote de los hermanos Marx. Solo que en esta ocasión las entradas del cine las pagamos todos.